amigos, hoy os voy a hablar de la momificación, de cómo afecta la energía en la momificación de la materia. Cuando yo empecé a testar y a descubrir los vórtices energéticos, mi principal duda, mi principal problema consistía en poder demostrar que lo que detectaba era lo correcto, que donde yo decía que había un vórtice de energía, que de alguna manera se pudiese demostrar que no era un producto solo de mi imaginación, de mi mente. Entonces recordé que había hecho pruebas con las estructuras piramidales. La estructura piramidal genera un cambio en la calidad biótica de la zona donde se coloca, siempre y cuando esté perfectamente orientada con los puntos cardinales. Pues, por ejemplo, en un lugar donde la calidad biótica sea de 7.600 unidades Bovis, 7.800, pues puede subir esta calidad biótica, este nivel energético, hasta las 11.200, 11.500 unidades Bovis. Entonces, una vez sabiendo esto, y habiendo momificado filetes dentro de las estructuras piramidales, pensando que el hecho de la momificación era inducido por este aumento de energía, ignoro cuál es el proceso, pero la evidencia está ahí, la puede comprobar quien quiera. Una estructura piramidal, aunque sea hecha con cartulina, si está perfectamente orientada y mete un trozo de carne dentro, un trozo de filete o un filete, en una semana se momificará. Bien, entonces lo que yo me dije es, si yo digo que en un vórtice energético los hay hasta de 24.000, 33.000 unidades Bovis, y en una pirámide consigo 11.200 unidades Bovis, 11.500, lo más lógico es que si yo pongo un filete en este lugar donde digo que hay un vórtice, si es realmente por la acción de la energía, este filete, este animal, lo que sea, se debe de momificar. La respuesta a esto la obtuve cuando he comprobado que algunos de los cuerpos incorruptos conservados por la Iglesia estaban situados sobre un vórtice energético. Entonces, esto reforzaba mi teoría, tenía que comprobarlo. La verdad es que no fue nada sencillo, tuve que hacer muchas pruebas porque hay otros elementos como el calor, la lluvia, la humedad que influyen en el proceso. Y esto, claro, cuando partes de cero, te cuesta el fallar en algunos de tus experimentos hasta que por fin consigues lo que quieres. Consigues momificar un animal. Yo he conseguido momificar varios. Esto es una urraca completamente momificada en un vórtice de 13.500 unidades Bovis. Simplemente con ponerla en una caja de cartón en un vórtice dentro de una habitación, no en el campo, dentro de una habitación momificada. Y esta es una rata, igualmente, la puse sobre un ladrillo, ya solo tiene... estos animales hace ya 4 o 5 años que están conmigo. Solo conserva la piel y los huesos, porque todos los líquidos los pierden, se queda como acartonado. Entonces, ya, como digo, hace 4 o 5 años que la momifiqué en otro vórtice distinto al anterior, también de 13.500 unidades Bovis. ¿Y qué significa esto? Que a mayor energía, mayor resultado, no. Aunque haya 20.000 o 24.000 unidades Bovis, no se momifica mejor que si hay 13.000. Se momifica igual y en el mismo tiempo, ni es más rápido el proceso, ni nada de esto. Claro, esto es una evidencia y alguno pensará que, bueno, pues puedo haberlo momificado de cualquier otra manera, no sé cómo, pero bueno, alguien por pensar puede pensar esto. Pero es que da la casualidad de que ahora todo el mundo tiene acceso a estas respuestas, no solo en la pirámide, que, bueno, pues
que nos da pereza construir una pirámide muchas veces, ¿no? Mirad, os presento el conector astral. El conector astral es una forma que atrae la energía, igual que la pirámide atrae la energía por la forma, no por otra cosa. Una forma que atrae la energía es mucho más potente que una pirámide. Aunque la emisión va decreciendo gradualmente, en la primera esfera, en el primer trozo, emite unos 30.000 unidades de Bovis, mucho más potente que cualquier estructura piramidal. Pero, repito, hacer la prueba ahora es bastante sencillo. Muchos me dicen, pero utilizas el método científico. Bueno, vamos a ver. Yo no soy científico, yo no quiero hacer el trabajo de los científicos. Los científicos que hagan su trabajo, yo haré el mío. Yo busco evidencias y las encuentro. Bueno, pues si por ser justo hay que seguir unas normas, pues sí, las sigo. Es muy sencillo. Muy sencillo quien quiera hacer esta prueba. Mirad, he conseguido momificar filetes hasta a 4 metros de distancia de donde estaba situado el conector. A 4 metros de distancia. En una pirámide, si tú pones un filete dentro de la pirámide, se momifica. Si la pones 1 metro fuera de la pirámide, no se va a momificar. El alcance no llega tanto, se expande un poco, pero va bajando la emisión y no es suficiente. A 1 metro no se va a momificar. Sin embargo, a 4 metros de esto he conseguido momificar filetes. Está un poco al límite, es mejor hacerlo a 2 metros, 2 metros y medio, pero bueno, para quien quiera probar puede hacerlo. En un principio yo pensé, pues claro, tienes que trabajar con teorías, con lo que quieras pensar, porque no hay nada, la ciencia no investiga esto. La ciencia ni siquiera quiere ver estas evidencias, no va a comprobar, la ciencia oficial no va a comprobar esto que yo digo, pero posiblemente llame la atención a algún científico, o sea, algún de estos, bueno, pues alguien que busque sus propias respuestas. Y voy a dar algunas claves. Yo al principio pensé que la momificación era porque un nivel energético alto inhibía el proceso de putrefacción al inhibir el efecto de la bacteria responsable de la putrefacción. ¿Por qué? Pues porque las bacterias vibran a unas 4.000 unidades Bovis. Entonces, mucho más bajos que en nuestro cuerpo, que puede vibrar hasta 8.500 unidades Bovis. Entonces, lo que pensé es algo más o menos lógico. Puede ser que una bacteria en un ambiente mucho más energético no se desarrolle. Y esto no es correcto, cierto que es una traba, o sea, una persona con un nivel energético bajo, una vibración baja, tiene mucha más facilidad para desarrollar cualquier tipo de virus o bacteria, porque les es propicio. Pero esto no quiere decir que si tiene una energía alta las elimine, no, simplemente el tener una energía alta constituye una barrera, un freno a este proceso, pero no es la respuesta. Mirad, al final, como tengo que pensar lo que quiera, pues he llegado a mis propias conclusiones. Existe una cosa que tampoco está reconocida por la ciencia. Mirad, cuando una gota de sangre se examina con un microscopio, dicen los expertos que tarda de 1 a 3 días en morir, en descomponerse esa gota de sangre. Vale. Hay dos formas de verla, con el microscopio tradicional y con el microscopio de campo oscuro. Con el microscopio de campo oscuro, yo he visto las imágenes de cómo se mueven los glóbulos dentro, cómo están vivos en esa gota de sangre. Y hay algo, los simbiontes que para la ciencia
es un desecho de la hemoglobina, es una materia sin vida. Pero sin embargo es curioso observar que la célula, cuando empieza a descomponerse, empiezan a salir unos elementos mucho más pequeños que la propia célula, y que tienen un movimiento que para nada recuerda que pueda ser un desecho. Un movimiento armónico haciendo filas. O sea, existe la posibilidad de que la célula se descomponga solo cuando pierde estos simbiontes. Si esto es así, parece ser, y yo no tengo un microscopio de campo oscuro, pero invito a quien lo tenga que haga esta prueba, que coja coja un conector, que consiga un conector. Lo puedo hacer a través de mi web, sinergiaastral.com. no es porque me lo compren, aparte de hacerse un favor a su salud, aparte de eso, podrá hacer la prueba. Primero, la de momificar un filete con un método claro, mire, podemos coger un filete de carne, partirlo en dos, congelar los dos trozos por separado, sacamos uno de los trozos, lo descongelamos, lo ponemos en cualquier sitio de nuestra casa, en un plato encima de la cocina, por ejemplo, y bueno, pues observamos qué es lo que sucede. Si a los 2 o 3 días empieza a oler mal, pues simplemente lo cogemos y lo tiramos. Así de claro y así de sencillo. ¿Para qué? Podemos seguir aguantándolo hasta que se descomponga, hasta que aguantemos, ¿vale? La siguiente fase de la prueba es la siguiente: es coger este colgante, el conector, y colgarle de un clavo, de una lámpara, de donde quiera, dejarle así a 1 metro, a 2 de la pieza, sacar la otra pieza que está congelada, que es la misma pieza de carne, que la vamos a descongelar siguiendo el mismo proceso que hemos hecho con el anterior, y que vamos a volver a colocar en el mismo sitio, ¿vale? En 1 semana se habrá momificado. Esto es así. ¿Y por qué es así? Pues no lo sé, porque creo que es por el efecto de estos simbiontes, porque lo que hace la energía es estructurar el líquido, y los simbiontes viven y mantienen la célula viva por más tiempo, con lo cual el proceso de putrefacción no comienza. Esto es una teoría, esto es algo que tienen que investigar aquellos que trabajan con un microscopio de campo oscuro, porque es donde se ve. En los microscopios tradicionales no se aprecia, creo que no se aprecia, y no es un microscopio de campo oscuro, no es otra cosa que un microscopio igual, simplemente que la luz, en vez de venir de abajo, viene de los lados, simplemente. Sin embargo, la información es más cualitativa que la de un microscopio convencional. Esto creo que lo sabe la ciencia. Sin embargo, no desechan el convencional y utilizan este microscopio. Pues no lo sé, ellos lo sabrán por qué. Pero bueno, considero que es una prueba muy interesante. Yo creo que la sangre se puede mantener viva durante más tiempo si le aplicamos energía. Y lo que sucede en la materia, en un filete o en un animal, lo que sucede es que el líquido va perdiendo los líquidos y se va secando la carne. Siempre empieza a secarse, si está en esta posición empezará a secarse por arriba y irá bajando los líquidos. Habrá que ponerlo en algo que permita el drenaje de esos líquidos para que no moje la parte de abajo, o sea, una base para que permita que caigan los líquidos, y conseguiremos una momificación de algo. Por esto, la momificación se da sobre la materia muerta, porque consigue que no se inicie el proceso, y yo creo que ese proceso de putrefacción se inicia precisamente cuando los simbiontes abandonan la célula. Si tardan más tiempo en abandonarla y permite que la carne se haya secado y haya perdido el líquido, pues ya la bacteria simplemente, la carne se convierte en madera, y entonces
pues simplemente el proceso no se efectúa. Este mensaje ahora va dirigido al personal médico, a los médicos y a las enfermeras. Mirad, recientemente me he operado de un pie. Es curioso. Cuando a la semana me abrieron la escayola y el vendaje, la enfermera se quedó estupefacta. No había visto nunca lo que a mí me había sucedido en el pie. Yo tuve toda la semana el conector colgado de mi pie, al lado de mi pie. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues simplemente todo el líquido muerto que había dentro de mi pie salió fuera y se quedó en unas vejigas enormes del tamaño de unos champiñones gigantes. Algo anómalo, algo que la propia doctora después me ha reconocido que no lo había visto nunca. Había visto algún tipo de vejigas pero pequeñas y producidas por el roce. Además, a mí me salieron en zona donde no había roce. Lo que yo creo que sucedió es que el líquido muerto, porque solo actúa sobre lo muerto, salió fuera del cuerpo. Eso es lo que pienso, que no sé si sería verdad o sería mentira. Pero es curioso. Mirad, una persona con cáncer tiene un nivel energético muy bajo. Muy bajo. Mira, una persona normal debería vibrar a unas 7.000 unidades bovis. Una persona con cáncer está en la mitad, 3.000, 3.500, menos, algo más, depende, pero bueno, una media vamos a ponerle de 3.000, 3.500 unidades bovis. Es curioso porque esto los médicos lo saben perfectamente. Los médicos y todo el mundo lo sabe, porque ¿quién no tiene un familiar al que le han dicho olvídate del cáncer, te hemos extirpado el tumor y ya no tienes problemas? Y luego, ¿qué sucede? Pues que está estupendamente y un buen día va a una revisión al hospital y curiosamente coge un virus y en 2 días se ha ido. Sus defensas están por los suelos, nadie se preocupa de subir las defensas de una persona que ha tenido una enfermedad degenerativa importante, las defensas están por los suelos, un virus, una bacteria, vibra muy, muy bajo, y si el lugar donde se desarrolla es un sitio donde tiene una vibración muy baja, pues sencillamente lo que sucede es que se desarrolla con muchísima facilidad y muy rápidamente. Como no hay nada que lo frene, el sistema autoinmune está por los suelos, pues no hay ningún antibiótico ni nada que consiga frenar esto. Yo no soy médico, por supuesto, esto es una explicación no científica, esto es de pura lógica, o lo que a mí me llega, o lo que yo veo. Puedo estar equivocado, bueno, pues admito la corrección si estoy equivocado, pero esto sucede. Igual que sucede que en la mayoría de los hospitales hay, puntos negros, habitaciones negras, habitaciones malditas. Yo, que soy radiestesista, considero un error fatal que alguien que han operado, el corazón abierto, una operación importante, que después de esta operación le coloquen en una geopatía. Una geopatía son unas emisiones de la Tierra que no se detectan con ningún aparato, se detectan con el inconsciente y que bajan el nivel energético, entre otras cosas. Pues colocar a un enfermo recién operado en este lugar en muchas ocasiones puede ser nefasto. Y como digo, hay muchos hospitales que tienen habitaciones nefastas porque se dan más números de fallecimientos en ellas que en otras habitaciones. Pero hay más cosas. Lo normal es que virus y bacterias se queden almacenados
en quirófanos, en los conductos del aire acondicionado, resulta muy complicado erradicarlos por completo. Y uno de los grandes problemas de los hospitales son las infecciones posoperatorias. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes un nivel energético alto a tu alrededor? Pues indiscutiblemente esto no es una barrera total a virus y bacterias, no lo es. No es una barrera total, pero es un filtro, y cuando tienes un problema no necesitas un filtro, necesitas 5 o 6. Si consigues uno, bueno es, pero considero que este elemento o cualquier otro que emita energía constituye un freno importante a las infecciones. Así lo pienso. Gracias por escucharme. Hasta otra.